¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido de regreso al curso. Vamos a hacer la práctica número 2. Esta vez vamos a crear un ritmo un poco más enfocado a música electrónica, pero lo vamos a hacer sobre el playlist, a diferencia de la práctica anterior que fue usando el piano roll y el secuenciador. Muy bien, tengo aquí pequeña selección de sonidos: un kick, un clap, un snare, un hat, otro hat, un tercer hat y un sonido de percusión. Muy bien, bastante simple. Y vamos a comenzar con el tempo. Vamos a colocar un tempo de 120. Vamos a escuchar. Ese es el tempo. Y vamos a comenzar colocando el kick. Lo voy a colocar, aquí pueden ver, tengo la introducción, tengo una barra, barra 1, barra 2. De nueva cuenta vamos a hacer un ritmo de 2 barras. Y voy a colocar el kick al principio de cada uno de los beats. Ok, ahí está, pueden ver está el beat y sus 4 divisiones. Espero que hayan hecho la tarea de la práctica anterior para que ya sepan cómo encontrar dentro de su programa de producción musical cada una de estas divisiones. Vamos a escuchar el ritmo. Muy bien, ahí está. Y vamos a agregarle ahora un clap. Este clap lo vamos a colocar en un golpe sí, uno no, uno sí, uno no. Vamos a dejar el primero vacío y luego lo acompañamos. Vacío, acompañamos, vacío, acompañamos, vacío, lo acompañamos. O lo que es lo mismo, en cada barra vamos a acompañar el beat 2 y el beat 4. Suena así. Ahora vamos a colocar el snare. Aquí lo tengo y el snare solamente lo vamos a utilizar para reforzar algunas secciones. Vamos a ponerlo al final de cada barra en el step número 4. De esta manera. Aquí lo voy a recortar un poquito más para que no se pase de la longitud de la barra. Muy bien, vamos a colocar el siguiente platillo. Es este. De manera muy similar a lo que hicimos en el anterior, lo vamos a colocar a la mitad de cada uno de los beats, o lo que es lo mismo, dentro del step número 3 de cada uno de los beats. Muy bien, ahora vamos a utilizar el hat número 2. Y el hat número 2, esta vez lo que vamos a hacer es colocarlo en cada uno de los steps. Aquí yo puedo utilizar esta herramienta para hacerlo todavía más rápido. Ahí lo estoy colocando en cada uno de los steps. Por lo tanto, en cada beat suena 4 veces. Muy bien, vamos a utilizar este otro platillo y este lo voy a colocar muy similar al clap, es decir, un beat sí, un beat no, pero va a estar desfasado para que suene aquí. Está un poquito largo. Vamos a colocarlo y lo voy a hacer un poquito más corto. Muy bien, y por último este sonido de percusión. Vamos a colocarlo, por ejemplo, dentro del primer beat. Vamos a hacer que suene 2 veces, pero en el segundo beat nada más 1, a la mitad. Y vamos a repetir este mismo patrón. Ahí está, 2 veces y luego a la mitad. Después el step 2, el step 4, el 3, el 2, el 4, el 3. Y listo, así de fácil ya tenemos algunos de los ritmos. Y podemos ver que combinando diferentes estructuras en cuanto a la separación o en cuántos, en los beats cuántos steps están siendo ocupados, podemos tener diferentes ideas. Si se dan cuenta, esto suena parecido a lo que teníamos con el reggaetón, solo que está como siendo desplazado. Estamos agregando un golpe adicional, porque en el reggaetón quitábamos este de acá, este de acá. ¿Ok? Es como que la misma idea base del reggaetón, solo que estoy añadiendo un golpe más. El reggaetón era en el 4, el 3, 4 y 3, y aquí estoy agregando también en algún beat, por ejemplo beat 1, step 2, agrego el golpe, lo dejo igual y luego otra vez lo pongo a sonar.
Y así es como podemos comenzar a crear ritmos más complejos. Empezamos con algunas ideas bastante simples entre cada cuántos steps debe de sonar y lo podemos intercalar con otros sonidos. Por ejemplo, aquí yo tengo esta estructura rítmica, pero ¿qué tal si por ejemplo algunos de estos, por ejemplo un beat sí, un beat no, un beat sí, un beat no, estos yo los sustituyera por algún otro sonido? Por ejemplo, en lugar de utilizar el Open Hat, podría, o sea, de esta manera, como ya estaba, lo hago con esta estructura rítmica. Lo voy a colocar aquí, a la par de estos, para que ocupen, digamos que ese espacio. Borro lo demás. Y esto ya sería otra estructura. Es la misma estructura rítmica, pero digamos que la estoy separando en dos instrumentos. Ok, hay que tener un poco esa idea de que podemos partir de ritmos simples, luego irlos volviendo más complejos añadiendo más steps y luego esos steps a lo mejor repartirlos en instrumentos o percusiones que sean más o menos similares y vamos a obtener cosas que suenen muy interesantes y muy complejas. De nueva cuenta, les voy a dejar tarea. La tarea es muy sencilla. Van a comenzar a buscar algunas formas en las cuales ustedes pueden crear nuevos ritmos, haciendo, por ejemplo, separación de algunas formas numéricas. Vamos a poner un ejemplo con este sonido que era el de la percusión. Siempre hay espacios. Por ejemplo, dejo uno y luego 1, 2, 3 y pongo otro, ¿no? Y 1, 2, 3 pongo otro. Y si se dan cuenta, ese pongo uno, dejo 3 steps, pongo uno, dejo 3 steps, me da lo mismo que si pusiera el kick en cada uno de los beats. Pero ¿qué tal si hacemos algo un poquito más complejo? Por ejemplo, pongo uno, dejo 2 y luego pongo uno. Luego vuelvo a dejar 2 y pongo uno. Tienen la misma separación. Voy a hacerlo un poquito más grande solamente para que sea más fácil visualizarlo, que efectivamente estamos ocupando el step completo y que están quedando 2. ¿No? Aquí lo podemos ver como de una forma mucho más visual, como ocupo uno y dejo 2 steps. 2 steps y aquí termina la barra, entonces dejamos ese espacio y volvemos a comenzar. Y esta decisión que yo tomé de poner uno, dejar 2, poner uno, dejar 2, me va a dar un ritmo diferente. Vamos a escucharlo. Ok, ustedes prueben con diferentes fórmulas. En este caso era 1, 2, 1, 2, pero podría ser algo un poquito más complejo. Por ejemplo, 1, 2, 1, 3, 1, 2, pongo otra vez 1, dejo 3, algo como eso, por ejemplo. Y es un ritmo que se va a ir replicando a lo largo de toda la barra, o 2 barras, pueden ser incluso más barras, y van a conseguir cosas más interesantes. Entonces hay 2, hay 3, hay 2, hay 3, hay 2, hay 3, hay 2, hay 3, hay 2. Ok, eso se les queda de tarea. Experimenten con diferentes colocaciones de los steps, de sonidos y silencios, a ver qué es lo que pueden conseguir. Mientras tanto, nos vemos en el siguiente episodio.